Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas y bueno, como les teníamos prometido, dándole seguimiento a lo que ha sido precisamente el tema de Alejandro Moreno, de Carlos Gutiérrez Mancilla, de cómo explicar el porqué de esta postura porril, violenta por parte del PRI, cuáles son las razones que están dando. Vamos con mi querido Ángel Valderas, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Estimado Jesús, pues saludos cordiales a ti y a tu público. Creo que hiciste bien en preguntarme del tema, pues porque yo fui víctima de las Así es. actitudes porriles del PRI. Usaste el término correcto. Lo que hemos visto de Carlos Gutiérrez Mancilla es una actitud porril. Ese señor es un porro. Es al menos la tercera vez que yo lo veo agredir o provocar a otros legisladores de manera violenta. El caso más famoso fue con Gerardo Fernández Noroña, ahora con Arturo Ávila, pero también hubo una tercera ocasión en el que estaba retando a golpes justo abajo del presidium Mm. en el interior del recinto. Fíjate, Jesús, para los más jóvenes que puedan seguir tu transmisión, los que no vivieron la época del PRI. Yo nada más les pediría que imaginen si ahora son un partido que tiene preferencias abajo del 10%, un partido muy disminuido, se comportan de esta manera, imagínense lo que fueron los sexenios donde tenían el poder. Jesús, te mandaban golpear. A mí me tocó cuando fui profesor de nivel, bueno, en primera, cuando fui estudiante de nivel medio superior, a mí me tocaron los porros, todos controlados por gobiernos del PRI. Una vez en la Facultad de Ingeniería, secuestramos camiones porque era una práctica usual cuando aumentaban las tarifas del transporte y llegaron porros armados, ametrallaron nuestra facultad. Pero no te estoy hablando de manera figurada, Jesús. Ujú. No, cuando te digo que ametrallaron es que fue con metralletas, no con pistolas. Entonces era su manera de agredir. Yo me incorporo como joven profesor recién egresado de la Facultad de Ingeniería a dar clases en una preparatoria de la universidad y en muchas ocasiones tuve que salir a defender a alumnos porque los porros pagados por los priistas los agredían, no permitían disidencia, no permitían que estudiantes manifestaran un aspecto crítico. Por eso es risible. He visto dos entrevistas de Gutiérrez Mancilla tratando de justificarse. Una con Juan Becerra Costa Ujú. y otra que no me cae bien, pero me lo aventó el celular, como dice la presidenta, con el scroll infinito de Maca, una que colaboraba con Adela Micha, y ver a este señor tratando de justificarse. Los que vivimos la época violenta del PRI, yo por eso digo, imagínense si ahora que son oposición muy disminuida, se ve la violencia. Oye, el video de ayer que yo vi varios en distintas tomas, es muy claro cómo él llega a agredir directamente a Arturo Ávila. Lo empuja. O sea, estás buscando una respuesta violenta del otro lado. Y cuando Arturo Ávila no cae en su provocación, lo llama cobarde. Entonces, igual le dijo a Fernández Noroña, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué querían? Que un diputado de Morena o del PT o de la 4T se agarre a golpes. O sea, ese es el nivel al que ha caído el PRI en vez de un debate parlamentario, porque
en realidad hasta pareciera que fue Vandalito Moreno el que mandó a Gutiérrez Mancilla, porque previamente a la agresión de Gutiérrez Mancilla, Arturo Ávila había dado datos precisos de la corrupción de Alito Moreno en Campeche. Corrupción denunciada, te recordarás, en los martes del Jaguar por la gobernadora Laida Sansores, ¿no? Entonces, yo sí quiero señalar que mucha gente fuimos víctima de la violencia del PRI. Que lo que hizo Gutiérrez Mancilla era el modus operandi durante décadas, décadas. Yo tuve compañeros en la facultad que fueron desaparecidos, que fueron torturados, estudiantes de bachillerato navajeados, o sea, aquí, porque eran violentos. Y todos, Jesús, todos eran porros pagados por el PRI. Algunos directamente, porque Querétaro no es la excepción, ¿eh? Algunos eran pagados directamente por el Comité Directivo Estatal del PRI. Muchos otros eran pagados desde las rectorías. Algunos otros eran pagados desde las facultades. Pero mira, con respecto a lo que preguntas, a ver, y veamos, y por qué. Yo noto, Jesús, y creo que muchos notamos, una gran desesperación en el PRI. No les ha funcionado nada. Nunca habían sido oposición. Jesús, que no nos vengan los priistas a decir que fueron oposición con Fox o con Felipe Calderón, cuando todas y todos ya deberíamos de saber que el PRIAN nació en 1988 al avalar el fraude electoral de Salinas de Gortari. Cuando llega Fox, ya tenían 12 años de amaciato. Cuando Fox llega a decir que iba a sacar a las víboras prietas, a las tepocatas y a las alimañas de los pinos, en realidad las metió y convivió con ellos. Yo mantengo esa hipótesis, Jesús, que ni PAN ni PRI, o sea, el PRI nunca fue oposición hasta la llegada de la 4T. Entonces no sabe ser oposición. Y el PAN fue oposición hasta 1988, hace 38 años. Ya se les olvidó ser oposición. ¿Qué les queda? La violencia, la mentira, la calumnia. Creo que lo puedo decir a la mexicana, ir a pedir chiche a los Estados Unidos ante su notable desesperación de que el pueblo de México, sobre todo los que vivimos los regímenes del PRI y del PAN, todavía nos acordamos la pésima manera de gobernar. Y Jesús, ¿cómo no van a estar desesperados? Ahora resulta ser que sus ex socios le sacan la vuelta a Vandalito. O sea, hasta Jorge Romero. Oye, MC, es hasta vergonzosa la manera en la que se arrastra. Alito Moreno se va a arrastrar a los Estados Unidos y se le arrastra a Maines de MC. Ahora hasta el partido de los cucarachos de Somos México, hasta le dicen, Alito, no te juntes con nosotros. Mira, tienen una muy escasa representación en el Senado, el 10%, 13 de 128 y todos plurinominales. En el Congreso tienen 37 de 500, solo 11 de mayoría relativa, los 26 pluris. Pasaron de gobernar los 32 estados de la República, hoy gobiernan dos, Durango y Coahuila, y Durango lo ganaron solo porque fueron en coalición con el PAN y con el PRD. Prácticamente su presencia es mínima en los congresos locales. Mira, aquí en Querétaro son 25 diputados locales. El PRI tenía dos, los dos pluri, uno que se llama Paul Hospital, que por cierto aparece en Canal 11 en Maciosare. Ese señor ya se pasó a MC.
O sea, tienen uno. Y no se diga en los ayuntamientos. El PRI ya no gobierna ninguno de los grandes centros urbanos de este país. No gobiernan la Ciudad de México, no gobiernan Monterrey, no gobiernan Guadalajara, Puebla, Mérida, Tijuana, León, Ecatepec, Ciudad Juárez, Zapopan, Neza, solo por señalar los centros poblados más importantes. Entonces, para esto que queda del PRI, lo que queda del PRI, porque gente como el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, o el exgobernador de Oaxaca, Murat, o sea, hay muchos que se salieron, Osorio Chong, hay grandes cuadros del PRI que desde la llegada del verdadero dictador del PRI, Vandalito Moreno, se alejaron del PRI. Entonces, si te fijas, es algo como endogámico, es Vandalito y su mafia, los que cambiaron los estatutos para perpetuarse en el poder con elecciones permanentes, el señor que asigna diputaciones si le mandas un PAC, a lo mejor Carlos Gutiérrez Mancilla le mandó un PAC, un señor hipercorrupto que gobernó Campeche. La verdad, este señor ya debería de haber sido desaforado. Hoy se dice perseguido político. Ayer veía justamente en Maciosar en Canal 11, coincido con Pedro Miguel, cuando dice, no es lo mismo un perseguido político que un político perseguido por malandro. O sea, digo, es como Ernesto Rufo, no porque haya sido gobernador te van a dar patente de corso para andar contrabandeando combustibles, ¿eh? Entonces yo creo, Jesús, que estas actitudes violentas, mira, tú lo sabes muy bien, en una discusión, quien comienza a insultar es alguien que agotó los argumentos. Quien comienza a agredir físicamente es alguien que no tiene argumentos. Hay una cosa muy clara a nivel individual y a nivel colectivo. Una cosa es la violencia en defensa, por ejemplo, cuando te agreden policías antimotines, sin ninguna cuestión. Y otra cosa muy distinta es que tú agredas, que tú violentes. Entonces, creo que Alito Moreno está explorando la posibilidad de que alguien le conteste a Carlos Gutiérrez Mancilla, lo agreda, ¿no? Resonancia, nos están agrediendo, ahora Morena son violentos, etcétera, ¿no? Para mí, la clave es desesperación del actual grupo dirigente del PRI. Ni siquiera haber captado a Natalia Torres Salim, que está afiliada al PRI, los está salvando de la debacle. Yo creo que el PRI va a seguir siendo un partido enano y lo vamos a verificar en las elecciones del próximo año. Y si siguen bajando, pues a lo mejor, como dijo hoy la presidenta, pues es un partido que va hacia la extinción. En su momento nadie pensó que el PRD se fuera a extinguir por falta de votos. Bueno, pues el PRI, pues ahora sin alianzas, mira, sin alianzas, Jesús, yo casi puedo hipotizar que el PRI sin alianzas andaría cayendo a un 5%, ¿eh? Que ya estás en la línea de decir en la siguiente elección lo que le pasó al PRD. Ahorita todavía se han mantenido porque yo digo que lo que los ha mantenido a flote son las alianzas, pero tú sabes que prácticamente todas las encuestas serias consideran que el partido más desprestigiado de México es el PRI. Oye, querido Ángel, ¿se debe desaforar a Alito Moreno? Mira, si estuviera en mis manos, yo ya lo hubiera hecho, Jesús. Es cierto que puede generar, porque mira, entre más te tardes, yo digo que ya lo deberían de haber desaforado. ¿Por qué? Porque hay elementos. O sea, si no hubiera elementos, voy de acuerdo. Pero yo creo que en el caso de Alito Moreno, sí hay muchos elementos. Ahora, pareciera ser que se le está cerrando el cerco, ¿eh?
la detención del contador de su hermano, el hecho de que Alito Moreno siempre haya dicho, no, es que estos terrenos son de la familia, etcétera, de alguna manera él sabe. Y una más, Jesús, acuérdate la manera violentísima con la que Alito Moreno se refería de los periodistas. Hay que matarlos de hambre. Esa grabación de Alito, que hoy muchos medios que le abren las puertas, pareciera ser que dijo una broma o un chiste, ¿eh? No, eso muestra realmente la mentalidad de Alito Moreno, ¿no? O sea, te voy a matar, puedes usar metafóricamente, pero te voy a matar de hambre, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, yo creo que si depende de la sección instructora, si depende de la fracción de Morena en el Congreso, si depende de Ricardo Monreal, pues yo digo que Alito Moreno, independientemente de todo, sí debería de ser desaforado. Lógicamente hay un precio político por pagar, pero Jesús, en política dime tú, ¿qué acción haces si no pagas un precio político? Pues siempre lo vas a pagar. Es un poco como decía Andrés Manuel, que en la política siempre tienes que ponderar los inconvenientes y ahora sí que decidirte por el inconveniente menor, ¿no? Pero sí tenemos un claro ejemplo de un político que también ante su desesperación de no lograr consensos en nuestro país, pues de manera peligrosa, permanentemente fue con la COPAL, que él preside, a quejarse de que es perseguido, va a Estados Unidos, en un contexto en el que tenemos a los MAGA que están sedientos de revolver a cooperarse de América Latina. Ahí está el caso de Venezuela, que muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los MAGA. Están los fraudes electorales en Honduras, en Ecuador y en Colombia. Eso muestra hasta dónde los MAGA están dispuestos a retomar el control de América Latina. Y en ese contexto, solo un traidor a la patria hace eso. Mira, el análogo con la reforma es muy claro. Cuando van por Maximiliano, el contexto era la presión de Francia a México por la deuda. Te recordarás de la llamada Guerra de los Pasteles. El contexto era el mismo. Tienes a una presión, a una potencia, la potencia militar más robusta del mundo en ese tiempo, que era el ejército francés, presionando a México. Y en ese contexto tienes a un grupo de mexicanos, entre comillas, que se van por un príncipe austriaco que nos venga a gobernar. Aquí es lo mismo. Tienes a los MAGA presionando al gobierno de México y tienes en ese mismo contexto a la oposición del PRIAN, a la señora Lili Telles, a María Eugenia Campos, a Alito Moreno, a Jorge Romero, eh, aprovechando esa coyuntura para pedirle a extranjeros cosas tan absurdas. Jesús, pues no, que el INE no se toca, el INE no se toca y ahora Valdalito Moreno hasta le pide al gobierno de los Estados Unidos que le quite las visas a consejeros del INE porque le pusieron una cuestión elemental. Mira, Jesús, yo comencé mi carrera académica en bachillerato enseñando lógica matemática. Y en lógica matemática, después hice matemáticas, hice ingeniería, pero no puedes andar por la vida haciendo afirmaciones sin demostrarlas. Va, Morena, narcogobierno, presenta tus pruebas, vete a la fiscalía, dinos quiénes son los elementos, con qué pruebas cuentas, etcétera, ¿no? Pero este señor está muy molesto porque estaba acostumbrado, como dijo Alasraqui, no sé si viste la entrevista, cuando dijo, cuando el INE era nuestro, Mm. y se refería al INE de Lorenzo Córdoba, de Edmundo Jacobos, de Marco Antonio Baños. Entonces yo creo que, por eso te decía de el no saber ser oposición.
O sea, Alito Moreno y los priistas y los panistas siempre tuvieron al INE de su lado, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Cómplices, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su lado. Hoy que se enfrentan a autoridades electorales, pues más objetivas, más neutrales, están descontrolados. ¿Tú te hubieras imaginado que el INE, el IFE en su momento, le hubiera enmendado la plana a Salinas de Gortari, por ejemplo, Mm. o a Cedillo? Era impensable, ¿eh? No, jamás. Entonces, los priistas, este grupo ya de priistas, yo diría la mafia de Alito Moreno, pues no saben cómo reaccionar ante un organismo neutral. Entonces, pues, no, no, pues es que, a ver, digo, si te están diciendo que tienes que probar tu dicho, pues prueba tu dicho, ¿no? Ah, no, en vez de probar su dicho, el señor va de chillón a Estados Unidos. Oye, pero no porque haya ido a Washington, eso demuestra la veracidad de sus afirmaciones, ¿no? Es más bien la querer imponer una narrativa que también va muy ligada a la desesperación. Saben perfectamente que en 2027 Morena y la 4T los va a volver a arrasar. Viste, por ejemplo, la presidenta sigue manteniendo niveles de aprobación de un 70%. Oye, se lo sueña Donald Trump. Ellos lo saben perfectamente que en este momento no tienen capacidad de derrotar a Morena por las buenas. Entonces, Claro. ¿qué están tratando de hacer? La violencia, las provocaciones, quieren el apoyo de los Estados Unidos, la intervención de los Estados Unidos, porque saben perfectamente que es la única forma en la que podrían regresar o intentar regresar al poder. Es decir, de una forma totalmente antidemocrática. Mi querido y admirado Ángel Valderas, siempre es un gusto escucharte y aprender de ti, querido, en esta comunidad. Muchas gracias por estos minutos. Gracias de la invitación, Jesús, y saludos cordiales a tu público.